Saludos Honduras. Este es un resumen de los hechos. El Poder Ejecutivo negoció la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, un banco en el cual el gobierno del país espera encontrar financiamiento. Es decir, es como que alguien tenga 3 tarjetas de crédito con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el BID, con el BESIE, etcétera, y quiere otra tarjeta de crédito. Entonces se va a otro banco a inscribirse y suscribir el derecho de tener financiamiento. Después de esos convenios, lo pasó al Poder Legislativo para que ahí se ratificara ese acuerdo. En el Congreso, en la sesión que finalizó el 16 de mayo, se dejó por aprobada la adhesión de Honduras a la CAF, mas no se ratificó el acta en ese día, sino hasta muchos días después, mucho más de un mes después, teniendo de por medio un receso de los señores diputados. En la sesión donde correspondía aprobar el acta, no se aprobó el acta porque no hubo los votos suficientes. Después de eso, pasó al Poder Ejecutivo lo aprobado en aquella sesión y el Poder Ejecutivo ha mandado a publicar el fin de semana anterior el decreto de la adhesión de Honduras a la CAF. El Partido Liberal ha reaccionado diciendo que este es un golpe certero al Estado de Derecho y a la democracia, que es, desde todo punto de vista, inconstitucional. Obviamente, algunos representantes del Partido Libre en el poder han dicho lo contrario y han defendido este suceso inédito de que el Poder Ejecutivo mande a publicar en el diario oficial La Gaceta una norma que en el Congreso no terminó su procedimiento, pues no fue aprobada el acta de la sesión anterior. Esos son los hechos. Aquí viene ahora el análisis y la interpretación. Le damos la palabra esta mañana a un erudito de la ciencia jurídica, profesor en materia constitucional en la universidad por muchísimos años, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y ex brillante diputado en el Congreso de la República. Un libro abierto. El abogado José Osvaldo Ramos Soto nos visita esta mañana y celebro la dicha de recibirle. Es un gusto tenerle en este plató. Es un placer, licenciado don Ángel Darío Vanegas Leiva, compartir con usted esta mañana y me place sobremanera porque usted, no siendo abogado, es un ciudadano que se preocupa por estudiar todos los problemas de la patria. Y cuando no está muy identificado con un tema, siempre lo estudia y busca en los libros, en los profesionales de la materia de qué se trata, abrevarse para tener una opinión ecuánime, ponderada y juiciosa. Muchas gracias. Yo le agradezco los conceptos proferidos por usted a manera de prolegómeno, de propedéutico esta mañana, pero es que somos amigos. Y por eso lo siento que lo hace de todo corazón. Evidentemente, don Ángel Darío, que cuando se habla de derecho en cualesquiera medio de comunicación, especialmente en la radio y en la televisión, estos maravillosos inventos que gracias a Lee de Forest, cuando inventó el audio en 1918, en la radio, son capaces de transmitir desde un estudio hasta personas que se hallan incluso en la onda corta en otras partes del mundo. Y cuando se inventa la televisión, no solo se escucha el audio, sino que el video. Y las personas pueden vernos y escucharnos y también evaluar la calidad de los debates en el caso como este en que usted conduce de manera objetiva y responsable. Cuando se habla de derecho, cualesquiera persona habla, porque cree que al leer un artículo, al escuchar una opinión, les es fácil, les es inteligible proferir criterios axiológicos o valorativos
sobre el tema. Pero cuando se habla de medicina, verbigracia, de ingeniería, por ejemplo, de física, de astronáutica, no hablan. Pero de derecho, todos se atreven a hablar. Y sobre todo en tratándose de cuestiones políticas. Ya que la política se halla en el tuétano de todos los hondureños. Y no solo los hondureños, sino que todas las personas en el mundo. Vea el problema que hay en este momento en los Estados Unidos de América. Yo no digo, Ángel Darío, Estados Unidos de Norteamérica, porque Norteamérica es México y es Canadá. Y cuando se declaró la independencia el 4 de julio de 1776 del Reino Unido y se redactó la Constitución primera y única en la historia en 1787, con solo 7 artículos y 27 enmiendas, y tiene más de 240 años de regir la potencia más poderosa económica, militar y también democrática de la ecúmene civilizada. Y nadie dice tiene 7 artículos. Y si la Constitución fuera hembra, diría anda una minifalda y se le miran las partes íntimas. Y si fuera hombre, lo mismo. Pero ahí está y todo el mundo la respeta. Y es más, cuando los americanos hicieron su independencia el 4 de julio de 1776, se fundaron en la Revolución Francesa y se fundaron en un libro clásico, El espíritu de las leyes, escrito por el barón Luis Carlos de Montesquieu y Secondán, que establece la clásica división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, repito, usted me invita para tratar un tema. He escuchado heterogéneas opiniones. Muy bien, antes de que me dé su opinión concreta sobre este acto de publicación en el Diario Oficial La Gaceta de una norma que no pasó por todo el ritual en el Congreso, hágame una prieta síntesis, una relación sucinta de cómo se promulga una ley. Ok. Les enseño a mis estudiantes de Introducción al Estudio del Derecho el primer peldaño para ingresar a la carrera de abogacía. A los estudios de jurisprudencia, el proceso legislativo tiene 6 pasos. El primero, iniciativa de ley. El segundo, discusión de la ley. El tercero, aprobación de la ley. Estos 3 primeros pasos se realizan en el órgano legislativo. Llámese Parlamento, llámese Cámara Baja, llámese Senado, cualquier nombre que se le dé en todo el mundo a los órganos legislativos donde se discuten y se aprueban las leyes. Los otros 3 pasos, sanción de la ley. Y luego de que el presidente de la República recibe del Parlamento el proyecto, porque todavía no es ley, porque el proceso está como la Sinfonía de Schubert, inconclusa, para que lo sancione. Y después de sancionarlo, lo manda a publicar. Eso se llama promulgación. ¿Y dónde debe publicarlo? En un diario que no es uno de amplia circulación en el país, sino que es un diario del Estado, que lo maneja el gobierno. En Honduras se llama La Gaceta. Y entonces, ¿cómo debe hacerse la promulgación? Ya desde el Código Civil y la Constitución de la República dice que la ley debe ser publicada. Y la publicación tiene que ser en ese diario oficial, La Gaceta. Y hay 20 días entre la publicación de La Gaceta y el inicio de la vigencia. Esta es la regla general. 20 días. Y ese periodo se conoce técnicamente como la vacatio legis. O sea, la ley no está trabajando, está en vacación y empieza a ejercer
su función desde el momento en que conforme la orden entra en vigencia. Esta es la regla general. Sin embargo, la Constitución de la República y el Código Civil en las disposiciones preliminares dice que sin embargo podrá restringirse o ampliarse este plazo de 20 días y ordenarse en casos especiales otra forma de promulgación. ¿Cuál es el día más corto para que entre en vigencia, para que inicie a trabajar esa ley? El día de su publicación. El día de su publicación. Pero puede ocurrir que haya una ley que ha sido trabajada ampliamente en el Congreso y que tenga 500, 1000, 2000 artículos, como el Código Civil, que originalmente tenía 2372 artículos, un título preliminar de 45 artículos que deberían estar en la Constitución y 4 libros. Hoy se sacó la parte de la familia y se creó un código de familia. Quiero apuntarle que entonces puede dársele una fecha de vacatio legis más larga, de 1 y hasta 2 años. Y ha ocurrido con los grandes códigos. Ahora, vayamos de nuevo. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley en Honduras? Vamos de nuevo a los 3 puntos fundamentales del proceso de promulgación, los que ocurren en el legislativo. Los que ocurren en el legislativo. Por ejemplo, nosotros tenemos eso en el artículo 203 del decreto de la Asamblea Constituyente 131 del 11 de enero de 1982, que contiene la Constitución de la República. Artículo 203. 213. 13. ¿Tienen iniciativa de ley en Honduras? Los diputados al Congreso Nacional. Sí. En todo tipo de asuntos. Sí. Porque para eso fueron electos. Sí. Para ser titulares los 128 del Poder Legislativo. Y yo quiero corregir aquí lo que he dicho muchas veces, pero los periodistas, con el perdón de ellos, no entienden. Cuando se refieren al presidente del Congreso, dicen el titular del Congreso. Y el presidente del Congreso solo preside. Es un primus inter pares, el que maneja las cuestiones administrativas. Pero la titularidad del Poder Legislativo corresponde a los 128 mandatarios del pueblo. Y lo mismo ocurre con la Corte Suprema de Justicia. Hay 15 magistrados y la titularidad de la Corte le corresponde a los 15 magistrados. El presidente de la Corte es un primus inter pares, el que maneja la parte administrativa de la Corte, el que representa a la Corte. El que coordina el trabajo de los 15. Porque si invitan a la Corte, no van a ir los 15. Por supuesto. Si invitan a los congresos, los 100, hay un representante. El único titular de un poder es el presidente de la República, porque solo es uno. Así es. Yo quiero enfatizar, y perdone que a mí me gusta en esto educar a la gente, porque es el propósito. Por supuesto. Entonces, bueno, los diputados en todo tipo de asuntos. El presidente de la República antes decía, y a mí me gustaba, a través de los secretarios de Estado. Pero en este último gobierno del presidente Hernández Alvarado hicieron algo que yo no comparto. Dicen que los secretarios de Estado tienen iniciativa de ley. ¿Cómo van a tener iniciativa de ley si el que dirige el Poder Ejecutivo es el presidente? Y él dice, bueno, hágase en la Secretaría de Finanzas esto, hágase en la Secretaría del Trabajo esto, hágase en la Secretaría de Seguridad lo otro. Pero lo presenta él, pero a través de la Secretaría. Pero ahora le otorgaron iniciativa de ley a los secretarios de Estado. Estos también tienen iniciativa de ley en todo tipo de asuntos, el presidente de la República y los secretarios de Estado. Luego, la Corte Suprema de Justicia. Pero la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia es limitada. Se circunscribe a los asuntos de su competencia. Sí, así es. Y la Constitución de la República expresa que no tiene competencia la Corte Suprema de Justicia en los asuntos de orden administrativo, de naturaleza económica y política.
De ahí tiene iniciativa en todos estos asuntos. Incluso, si usted es diputado y presenta una reforma a un código de la República, antes de proferir la comisión de dictamen su opinión, manda la iniciativa a la Corte Suprema para que la califique y le dé el visto bueno. ¿Entiende? Porque como la iniciativa le corresponde a la Corte, y usted es diputado y tiene iniciativa en todo, pero como se trata de una cuestión en que la Corte tiene iniciativa especial, hay que oír la opinión. Por supuesto. El otro, el Consejo Nacional Electoral, tiene iniciativa de ley. También en asuntos de su competencia. Electoral. Así es. No puede enviar una iniciativa de ley sobre otros temas, solo sobre asuntos electorales. Y se hizo una reforma para permitir la iniciativa ciudadana. 3.000 ciudadanos pueden presentar una iniciativa contentiva de un proyecto. Entonces, esta es la iniciativa de ley. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que un diputado, una vez un secretario de Estado, la Corte o lo que le acabo de decir, presenta una iniciativa contentiva de un proyecto. ¿Qué hace el secretario de la Junta Directiva? Leer la iniciativa contentiva del proyecto. Y como el Congreso tiene, antes de iniciar cada periodo presidencial, una serie de comisiones dictaminadoras, hay comisiones dictaminadoras, por ejemplo, yo pertenecí a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y así una serie de diputados de toda la Cámara, con grupos de 9, forman para que conozcan de todos estos proyectos. Entonces, hasta que la comisión dictaminadora profiera su opinión con respecto al contenido y los alcances de esa iniciativa, puede ser de una iniciativa de un diputado, de cualquiera, y que se la pasen a la comisión. Entonces, hasta en ese momento, el presidente de la comisión dictaminadora y el secretario se lo pasan a la directiva del Congreso a través de la Secretaría. Porque no debe, porque es ilegal iniciar la discusión de un proyecto sin el correspondiente dictamen. ¿Y qué puede contener el dictamen? El dictamen puede decir, de acuerdo totalmente con la iniciativa deducida al Pleno por el Poder Ejecutivo, por un diputado o por la institución o la persona que fuere. Entonces, en ese caso, al momento de iniciarse el debate, pues solo se discute la iniciativa, porque el dictamen se adhiere al debate. Pero eso no es la regla general, eso es la excepción. En estos casos puede ocurrir, en la mayoría de los casos, de que la comisión dictaminadora diga, artículo 1, hay que hacerle tal reforma. Claro. Artículo 3, no, hay que borrarlo porque no cabe. Entonces el Pleno trabaja con dos documentos, la iniciativa, el proyecto y el dictamen. Y entonces ahí Pleno, se vota. El Pleno tiene que discutir en torno a eso. Por supuesto. Y la votación también. Muy bien. ¿Cómo se aprueba, cómo se vota y qué es lo que viene después? ¿Me permite hacer una pausa para que nos lo explique? ¿Usted es el dueño de esto? No, al contrario, al contrario. Un minuto nada más para la publicidad y continuamos escuchando esta maravillosa cátedra de Derecho Constitucional y del proceso legislativo a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, sobre este proyecto que no pasó por la aprobación del acta en el Congreso. En instantes retomamos la plática. Queridos amigos de TV Azteca, estamos a solo 6 días del final de un extraordinario programa, de un estupendo programa que los fines de semana está en la pantalla de TV Azteca.
a 6 días. Este domingo es la gran final del hermoso show Mamá Quiero Ser Chef. No se lo pierdan. Ha sido una competencia magnífica, atractiva, vibrante, de niños de Honduras y de Guatemala, niños y niñas que han estado mostrando su afición por la cocina, su talento, su buen gusto, su sazón y obviamente su práctica, su gran capacidad entre los fogones. Este domingo la final de Mamá Quiero Ser Chef. No se la pierda por esta señal inteligente para toda la familia, la señal de TV Azteca Honduras. Les esperamos a todos. Retomamos la conversación con el abogado José Osvaldo Ramos Soto, profesor de la materia constitucional y un experimentado parlamentario hondureño. Cuando en el Congreso se está aprobando, ¿cuál es el ritual? Pongamos en su justa perspectiva y en su dimensión correcta su pregunta. Cada vez que se inicia una sesión, hay una reunión previa de los jefes de bancada con la junta directiva para ver los temas que van a ser tratados y para no obrar dictatorialmente como está ocurriendo ahora el manejo de la agenda. Entonces, ¿qué dice el secretario cuando se abre la sesión? Dice el presidente que el secretario dé lectura al acta número tal de la sesión tal. Cuando la termina de leer, dice el secretario al pleno suficientemente no a discusión el acta, a discusión el acta leída. Entonces puede presentarse en ese momento enmiendas y reconsideraciones a los puntos contenidos en el acta leída. O sea, que tiene para que se apruebe todo lo que fue discutido y aprobado, que no tiene ningún valor, y es una falacia íncita de ignominia decir que porque se lee y se discute en un debate, en 2 debates o en 3 debates, una iniciativa de ley y se aprueba, ya está aprobada, y que tiene que enviarse dentro de 3 días al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República lo vete o lo sancione. Eso es falso. Vea, cuántos años, y vamos a citar los últimos tiempos, cuánto duró la constitución del gobierno de la Segunda República del doctor José Ramón Villeda Morales. 8 años. Esa constitución, 7 años duró, vamos a ponerle exactamente con fecha. 7 años. Muy bien. 7 años. Y en esa constitución estaba igual cómo se discute, cómo se aprueban los actas, cómo se enmiendan, cómo se reconsideran. Luego vino la constitución de 1965 del general Osvaldo López Arellano. Esa constitución estuvo vigente 17 años. Y luego la actual constitución del 11 de enero de 1982. Entre todas suman 66 años. En la última etapa de la Asamblea Constituyente del Partido Liberal de 1982, que dio pábulo al gobierno de mi amigo el doctor Roberto Suazo Córdoba de La Paz. Yo soy amigo de la gente, a mí no me importa qué partidos son. Y así lo he considerado siempre. Vea, ¿quién fue el presidente del Congreso? Un abogado patepluma de Santa Bárbara, mi amigo, el abogado Efraín Bujirón. Así es. Y él, como lo establece la misma Constitución, hizo un reglamento interno del Congreso. A mí me parece que los que hicieron la Constitución
no eran expertos. Hay mucha gente capaz, pero hay muchos chapuceros. Usted ha sido diputado y hay gente que no sabe nada y habla, todo lo reduce a la política y a echarle reata a un partido y al otro. No, es la realidad. Sí, absolutamente. Y yo no estoy expresando una falacia. Absolutamente. Bueno, entonces le pusieron cómo se va a hacer un reglamento del Congreso. Tiene que ser una ley. Exacto. Tiene que ser una ley del Congreso. Exacto. Y entonces, después, en este último gobierno, siendo presidente el doctor Mauricio Oliva, se hizo una ley orgánica, que es lo correcto. Pero ¿a qué se limitaron? A copiar totalmente el reglamento y darle carácter de ley orgánica. Y usted me está hablando del artículo 215 y coincide lo que dice la ley orgánica en el artículo 73, que una vez aprobada pasa a 3 días, se le da forma de decreto para que el Poder Ejecutivo lo sancione o lo vete. Uh-huh. Ahí hay una coincidencia. Ahora bien, para retomar lo que estábamos hablando, los que somos abogados y los que hemos estudiado a profundidad la ciencia jurídica, la ciencia de Justiniano, de Ulpiano, de Modestino y Gallo, ¿sabes quiénes eran esos? El Tribunal de los Muertos en el derecho romano, que bajo la presidencia de Papiniano, cuando los consultaban, tenían que fallar los jueces conforme al jus publici respondendi, la respuesta de los prudentes, de los sabios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace la redacción de ese artículo 215 y también del 73 de la ley orgánica, cuando dice aprobar, ¿cuáles son las fuentes del derecho, Ángel Darío? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. El Código Civil de 1906, que es una copia del Código Chileno de 1855, que el jurista Andrés Bello llevó a Chile y que a su vez tiene su fuente primigenia en el Código Napoleónico, el derecho francés de 1804, que es una obra sabia, es una Biblia, la hicieron personas que sabían. Uh-huh. Es importante decirle que dice ahí en el artículo 1 del Código Civil, la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esa es la definición de ley. Pero para un jurista clásico del derecho civil francés, Marcel Planiol, la ley es una norma de conducta social y obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Porque hay otro tipo de normas, uh-huh, las normas morales, uh-huh, las normas convencionales, uh-huh, pero carecen de sanción. Son simples mandamientos de la sociedad para que se vista con saco cuando viene acá y con corbata, cuando vaya al mar que se ponga traje de baño. No, estoy de acuerdo. O las normas morales. Mire, aquí está el artículo 215, que es el argumento de quienes defienden que el Congreso debió haber mandado aquello sin pasar por la aprobación del acta. Correcto. 215. Todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de 3 días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. ¿Cuál es su opinión jurídica? El derecho, decía Eduardo J. Couture, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Cuando usted va a un médico, no simplemente le dice, quítese la ropa, don Darío. Uh-huh. Y al quitarse la ropa, usted tiene
calentura, Ujú, usted adolece de una hepatitis, ujú. usted tiene un problema renal. Una alergia, una babosada cualquiera, Prima facie lo que le hace es un examen físico. por supuesto. Lo examina, le pone Lo el ausculta, estetoscopio, le exacto. estudia, y hay veces hasta este dedo hace en algunas oportunidades y es Ujú. parte, a algunos les gusta, a mí no. Pero es parte del examen físico. Y eso le da un criterio, una orientación, pero no es seguro lo que él percibe. Entonces Ujú. le manda a hacer un electrocardiograma, Ujú, un electroencefalograma, ujú. le manda a hacer una serie de exámenes de sangre. Para de corroborar ese, lo que de- percibe. puede ser que Sí. si es un médico versado, Sí. ya que tiene mucha experiencia, Ujú. por regla general no se va a equivocar. ¿Qué me quiere decir con esa analogía? Que cuando durante 66 años se ha aplicado esa norma, incluso este Congreso, ¿cuánto tiene esta directiva que preside el señor Redondo de estar en este gobierno de la presidente doña Irixiomara Castro Sarmiento de Celaya Rosales? Tiene todo el año pasado Ujú, y tiene 7 meses de este año. ujú. Y cómo han aprobado en todos estos tiempos las leyes. Las han aprobado directamente cuando se aprueban o tienen que aprobar el acta y una vez que aprueban el acta lo mandan allá al Poder Ejecutivo. Así lo han hecho. Es que esto es excepcional. Esto es excepcional. Pero ¿por qué es excepcional? ¿Por qué debe ser excepcional? No, no, no. Le digo excepcional Claro. porque es inédito. Esto nunca lo habían hecho. Eso es una aberración. Eso es algo totalmente ilegal, incorrecto. Mire, yo no estoy hablando aquí como nacionalista, soy nacionalista, pero yo estoy hablando por el bien del país. No, es que yo no lo he invitado aquí por el carnet, por el color del carnet político que usted anda en ese bolsillo, ni por la bandera que aprecia su corazón. No es por eso. Es por su sabiduría, profesor Ramos, que usted está aquí. Pero mucha gente puede decir, No, no, no. descalificándome No, eso. no, 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 esas voces no tienen valor aquí. ¿Esta adhesión a la CAF está viciada de nulidad? Totalmente nula, de toda nulidad. Es ilegal, es incorrecto. ¿Y sabe qué más me preocupa? Que vayamos a desembolsar 11.700 millones Sí. de lempiras Sí. y que el día de mañana, cuando vengan esos préstamos en el Congreso Nacional, no se los apruebe. Ujú. Y lo más peor, como diría un amigo, Sí, Gilberto Goldstein, sí. bromeando de todo. Lo más peor, sí. Lo más peor Sí. es que venga otro gobierno y rompa con eso y cuando existe una obligación muy grande. A en raíz, ese momento. a raíz de esta publicación anómala en la Gaceta, ¿cabe algún recurso? Caben recursos. ¿Puede ir un ciudadano a la Corte Suprema de Justicia a presentar una inconstitucionalidad a esta norma de adhesión a la CAF? Tiene derecho. Toda persona tiene derecho. Ahora que se lo den es otra cosa. Pero tiene derecho. Se ha infringido la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso. Ujú. En caso de incompatibilidad entre una norma secundaria y la Constitución, debe prevalecer la Constitución. A ver, abogado, y si se ha infringido una norma constitucional y si se ha saltado uno de los puntos importantes de la liturgia para aprobar una norma, ¿qué delito han cometido? Bueno, es de la responsabilidad de los altos funcionarios que está regulado en el Código Penal. Yo no soy penalista y no voy a sentar cátedra sobre un campo que yo no soy experto. Y se lo digo así, porque hay gente que habla de todo. Sí. Hay gente que es todólogo. Sí, sí, sí. Pero en el Código Penal sí existen. Y yo creo que las penas no son de alta monta Ujú. para esas personas. Pero el hecho es que tenemos una situación. Y usted me lo pregunta a mí y yo le voy a contar como una experiencia. Cuando yo presidí el más alto tribunal de justicia durante 2 años en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas, se presentó un asunto. El asesinato de una normalista llamada Rixi Mabel. Martínez Sevilla. Entonces, de repente, parecía que había implicado civiles y militares. Ujú. Y empezaron a operar los aparatos jurisdiccionales del Estado. Hay una jurisdicción militar y hubo en ese momento una juez mujer que empezó a conocer del asunto en el órgano jurisdiccional castrense y también
otra mujer en el órgano jurisdiccional del derecho común, doña María Antonieta Mendoza de Castro, que era esposa de un buen amigo mío de Tocoa, el abogado Argelio Castro Aciego, y madre de una magistrada que fue la mejor evaluada hace 7 años atrás y fue magistrada de la Corte. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Suprema solo observando, los medios de comunicación con los primeros planos, manejando muchas veces con responsabilidad y otros irresponsablemente el asunto. ¿Qué dice la ley? Cuando hay un delito en que intervienen 2 militares, la justicia militar. 2 personas del orden civil, la justicia civil. Cuando hay un delito en que interviene un civil y un militar, la ley es contundente, debe conocer la justicia ordinaria. ¿Y qué pasó? Cuando la juez militar de repente en el decurso del proceso dice, usted juez del ordinario es incompetente, yo soy la competente. Entonces la otra le dice, no, usted está equivocado, la competente soy yo. En ese momento se produce un conflicto de competencias por razón de la materia. Por razón si es materia militar o es materia del derecho común. ¿Qué dice la ley? Que la Corte Suprema debe dilucidar la discordia y determinar cuál de los órganos jurisdiccionales es el competente para conocer de ese asunto en que se haya implicado un militar y un civil. Y así lo hicieron a la sazón. Bueno, yo recibí la visita de un alto jefe de la Fuerza Armada que me pidió decir el nombre porque somos amigos inclusive, para pedir que fallara el tribunal militar, y yo me opuse. Y por eso me sacaron de la Corte. Y mi partido, unos sinvergüenzas, porque yo cumplí la ley, porque cumplí el mandato de la Constitución, porque cumplí lo que mis grandes maestros de la Facultad de Derecho me enseñaron. ¿Y sabe qué dijeron? Que andaba haciendo política. Y no me restituyeron al Congreso donde me habían dado permiso. Pero fui candidato a la presidencia porque no pudieron pararme. Y perdí las elecciones. Yo hablaba con mi amigo Carlos Roberto Reina y andamos en política de su partido. Y él me decía, mira, ahí le están haciendo clavos, ¿y qué voy a hacer yo? No, yo le estoy diciendo, yo con todo ese problema que tenía de lastre de mi mismo partido, ¿qué podía hacer yo? Y el día de la elección, precisamente ahí estaba el presidente de entonces con una serie de gente en mi casa a las 10 de la noche. Yo en privado llamé a mi amigo Carlos Roberto Reina Idiáquez y lo felicité en privado. Y después di una declaración al pueblo hondureño agradeciendo a mi partido por el apoyo. Había gente ahí que quería sopapear a una persona importante que estaba ahí precisamente en ese momento. Y fue don Fernando Lardizábal Gilbert. Y entonces yo felicité al Partido Liberal, al pueblo hondureño. Dije un discurso, creo que de ocasión, bien serio y responsable, y pedí al pueblo hondureño que fuese a trabajar el día siguiente. Entonces, lo que le estoy diciendo de esas cosas. Pero cuando uno viene y recibe órdenes para que emita una sentencia, eso no es correcto. Pero hay un montón de sobalevas, genuflexos y huelepedos que sí se prestan a eso. Vamos a una pausa, la última de nuestro conversatorio esta mañana en Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Hace algunas semanas estuvo aquí el abogado Joaquín Mejía, que nos dio una opinión sobre este asunto de la adhesión de Honduras a la CAF. Vamos a escuchar ese fragmento de la opinión del abogado Joaquín Mejía para contrastarla con la opinión de nuestro invitado esta mañana, el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Si tenemos ahora mismo la opinión del abogado Joaquín Mejía, la escuchamos.
recordemos que el derecho de petición es un derecho constitucional que nos faculta a todos y a todas, incluidos a funcionarios y funcionarios Aparte de públicos. ello, ¿es pertinente, es adecuado, es procedente, es correcto eso? O sea, es legal. Y la Constitución lo permite, es el artículo 80 de la Constitución, derecho de petición ante a cualquier autoridad. Ahora, yo sí creo que es importante, no sé a través de qué mecanismo, que la Sala de lo Constitucional pueda dar una razón, porque yo en lo particular me he leído de pie a espalda la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y yo no encuentro en ninguna parte donde diga que un decreto aprobado no va a tener vigencia y fuerza de ley solo porque no se haya ratificado un acta, que el acta solamente tiene que determinar la verdad de los hechos en esa sesión, pero no el fondo del asunto, que es la decisión. A mí me gustaría que alguien me explique en qué artículo de la Constitución o de la Ley Orgánica, porque lo he revisado muchísimo. Ahora, no he dado una opinión pública, pero lo he revisado muchísimo. A mí me gusta dar opiniones Claro, hasta que estoy seguro, exactamente. Sí, de acuerdo. Y hasta el momento no encuentro en ninguna parte, ni de la Constitución, ni de la Ley Orgánica, algo que me diga que un decreto no va a tener vigencia por una acta que, según la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo único que va a determinar es la verdad de lo que sucedió, no el fondo del asunto. ¿Cuál es su opinión, profesor Ramos Soto? Don Ángel Darío, yo respeto la opinión de los colegas, aunque no la comparto. El licenciado o doctor abogado Mejía creo que nunca ha sido diputado. Solo estando en el Congreso se puede determinar la intríngulis de lo que significa aprobar un decreto. Vea, las fuentes del derecho primigenias son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es un uso implantado a una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Esto se define en latín en la famosa y célebre frase inveterata consuetudo et opinio juris seu necessitatis. La inveterata consuetudo es la repetición constante y uniforme de un determinado comportamiento, de un uso. Pero eso no basta. No basta la inveterata consuetudo para que una costumbre se convierta en ley, sino que se requiere la opinio juris seu necessitatis. ¿Y qué es lo que hizo cuando estaba el doctor Modesto Rodas Alvarado, cuando el doctor Vidal Morales fue electo por la Asamblea Constituyente, presidente de la República, y él quedó terminando la redacción y la aprobación de la Constitución? Y después de que la aprobaron, convirtieron el Congreso Constituyente en Congreso Ordinario. Lo mismo hizo años después, en 1965, el Partido Nacional. O sea, que hemos obrado de la misma manera en épocas diferentes los dos partidos históricos. El Partido Liberal, que es el más antiguo, fundado el 5 de febrero de 1891 por el doctor Policarpo Bonilla y el general Manuel Bonilla. Y el Partido Nacional, fundado por el general Manuel Bonilla el 27 de febrero de 1902. Entonces yo quiero decirle que cuando se encontraron con esa situación y más tarde los siguientes presidentes del Congreso, Mario Enrique Rivera López, Efraín Bujirón, Roberto Micheletti Baín, el doctor Oliva Flores, el ingeniero industrial Carlos Roberto Flores Facusé, Carlos don Orbin Porfirio Montoya, López, don Porfirio Lobo Sosa, Carlos don Carlos Orbin Montoya, Rodolfo Irías Nava. Rodolfo Irías Nava. ¿Qué hicieron? Aprobaban un decreto con solo que fuera aprobado y lo mandaban al Congreso. ¿Qué me dice de esto que he escuchado en repetidas voces? Que el acta únicamente es una lista de todas las cosas que ocurrieron, de todas las incidencias, pero que el acta no ratifica lo que se aprobó antes. Yo lo respeto, pero eso es una falacia, íncita de ignominia y de profunda ignorancia, de no saber
lo que es el Parlamento y las normas que sirven de fundamento a los debates parlamentarios. Entonces, si el acta no se aprueba, queda invalidado o no entra en vigencia lo que se aprobó y que se registra en esa acta que no obtuvo los votos suficientes para su aprobación. Usted es un demócrata. Usted es un hombre dialéctico. ¿Qué pasa cuando usted viene y en una sesión de una junta directiva se equivocaron dos cuando trataron un tema? Al momento de la lectura del acta puede pedir reconsideración para cambiar el error que habían cometido. Entonces, mire, yo he sido decano de la Facultad de Derecho. Ahí había 4 estudiantes, los mejores, un representante del Colegio de Abogados, un representante del claustro de profesores, el secretario. Y ahí así aprobamos las actas. Una vez que se leían, se aprobaban, se presentaban reconsideraciones, enmiendas. Fui rector de la universidad, manejaba el consejo universitario del claustro pleno, donde está la ilustración del país. Ahí hay médicos, hay ingenieros, hay economistas, ahí hay contadores públicos, ahí hay odontólogos, farmacéuticos, y nadie se le ocurrió en algún momento que las cuestiones que se aprueban en una sesión quedan aprobadas antes de aprobarse el acta. Entonces, lo que hicieron con mandarlo a la Gaceta es funesto. Yo pienso, yo no sé si es funesto, porque funesto es cuando alguien está muerto, ¿va? Pero yo creo que es un error. Ha sido una actitud de termocéfalos haber hecho eso. Mire, yo le llamo a usted en este momento para que le pregunte al ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, para que le pregunte a don Roberto Micheletti Oaín, para que le pregunte a don Rodolfo Irías Navas, para que le pregunte al ingeniero don Carlos Flores Facusé, al abogado Carlos Orbin Montoya, para ver si eso que hicieron es correcto. Mire, el derecho es complicado, hay que estudiarlo. Dígame usted, y la pregunta del millón, ¿por qué en este año que transcurrió y estos 7 meses ellos no mandan decretos que han aprobado sin el acta? No han hecho ninguno. Esto es por un interés posiblemente político, no sé qué es, pero les va a costar, les va a ocurrir el funcionamiento de la carabina de Ambrosio, les va a salir el tiro por la culata, y es un porque esto antecedente tiene peligroso, trascendencia internacional. y es un antecedente peligroso para la misma CAF. ¿Cree usted que este banco acepte como válida esta adhesión de Honduras aprobada y publicada de esta manera? Yo pienso que no van a aceptar eso porque aquí hay un grave problema. Mira, el Partido Liberal y el Partido Nacional, el partido de don Salvador Darrala y otros diputados no están de acuerdo con eso. Mire, yo quiero contarle algo. Yo todas las noches antes de ponerme horizontal sobre mi lecho oro. Y oro por doña Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya Rosales porque haga un buen gobierno. Hay una gente que dice, hay que darle un golpe de Estado a esta señora y la critican por las redes sociales y un montón de cosas. Pero eso sería un error porque estarían levantando una persona para que después el día de mañana venga a apoyarse en esos errores. Y más que eso, es un fracaso pues yo para se lo el país. digo, pues. Pero existen. Pero no, eso es indeseable. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo. 2 minutos para saludar al pueblo hondureño y dejarnos una reflexión final, por favor. Muchas gracias, Ángel Darío. Los países son expresiones geográficas. Los estados son formas de equilibrio político. Pero una patria es otra cosa. Debe ser sincronización de espíritus y de corazones. Temple uniforme para el esfuerzo, voluntad inquebrantable para el sacrificio. Eso no es fácil, pero yo lo conozco a usted y coincidimos absolutamente en esos pensamientos míos. Yo amo a mi patria, usted también la ama a mi patria. Y hay gente que lo ve a uno y simplemente porque no coincide con lo que ellos piensan, lo ataca. Yo soy demócrata. Yo no creo en el socialismo científico.
creado por Carlos Marx en 1848, cuando escribió el Manifiesto Comunista, ayudado por Engels y por la doctrina del filósofo idealista alemán Hegel, fundamentándose en el proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis para construir el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, la lucha de clases y finalmente la dictadura del proletariado. Yo creo en la democracia, yo creo en la libertad como cuestión sine qua non de los pueblos, que les permita a los hombres hablar y expresarse y decir lo que piensan y sustentar sus puntos de vista y sobre todo respetar los criterios de los que no piensan como uno. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Abogado José Osvaldo Ramos Soto, le espero aquí cuando tenga tiempito una mañana que vuelva a visitarnos para conversar. Cuando usted guste. Es realmente un placer poder hablar teniendo interlocutores, personas como usted. Muchísimas gracias. A todos gracias. Adiós.